a nivel articular. Entonces, ya habíamos visto en manos y pies son las zonas donde más se dirige este proceso inflamatorio, pero no por eso las demás articulaciones no pueden llegar a sufrir la inflamación por artritis reumatoide. Entonces, de las metatarsofalángicas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales que se ven afectadas hasta en un 90%. Tenemos lo que es el tobillo y la subtalar, así como la rodilla, la muñeca, y de ahí también los pacientes pueden presentar hasta en un 50% afectación de codo, de cadera, acromio clavicular, un hombro incluso hasta un 60%, en esternoclavicular un 30%, temporomandibular, columna cervical. Entonces, ya vimos si hay inflamación, sobre todo a nivel de las metacarpofalángicas, pues esto nos va a dar a que se presente la subluxación y con esto la desviación cubital de los dedos. A nivel de la columna cervical, se ha visto que sobre todo se puede presentar una subluxación a nivel del atlantoaxoidea, sobre todo las cervicales altas, donde más se va a tener afección. Pero también si el paciente tiene ya mucho tiempo con la enfermedad y sobre todo mucha actividad de la enfermedad, entonces es común que también todas las cervicales se vean afectadas. Y bueno, radiológicamente, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? En esta imagen pueden ustedes observar cómo ya hay una erosión ósea, ya no tenemos espacio articular aquí. Como el paciente, las características principales es el dolor, la inmovilidad y la inflamación, entonces al no moverse, el paciente se va debilitando. Además de que con esta, pues van a tener una debilidad muscular, por lo tanto, una inestabilidad articular. Los espacios articulares se van a ir disminuyendo poco a poco y la propia erosión articular nos va a dar como consecuencia una artrosis secundaria a una artritis reumatoide. En este caso son lesiones incipientes. Aquí pueden ustedes ver ya subluxaciones y erosiones corticales. Vean, aquí están las subluxaciones, se ve muchísima esclerosis subcondral. Incluso, no sé si alcanzan a ver, se ve una osteoporosis yuxtaarticular. Si lo logran ver. Y bueno, pinzamiento articular simétrico. Si ven como ya no hay espacio articular. Doctora, yo tengo dudas sobre a qué se refiere exactamente el pinzamiento articular. La disminución del espacio articular. Ok, gracias. Entonces, si ves aquí, no tenemos espacio. Si ves en la anterior, todavía se logra ver un poquito más. Necesitamos ver más adelante. Creo que tengo unas imágenes donde pueden ver. Aquí, por ejemplo. Si ves las interfalángicas distales, si ves, tampoco es muy grande el espacio, pero en comparación de las otras, hay más contacto entre los huesos de las interfalángicas proximales que de las distales. Aquí tenemos una carpitis. Si ven esto, pues ya no quedan ni siquiera vestigios de los espacios articulares, ya ni siquiera se ve cierta línea donde hubo espacio articular, incluso con las falanges, si ven, ya no hay espacio articular entre los huesos del carpo y la falange, mucho menos del radio. Si ven, ya aparece una extensión del radio, esta masa. Aquí, por ejemplo, la afectación, la inflamación está más presente en el carpo que en las metacarpofalángicas, si se dan cuenta. Y estas son lesiones más avanzadas, que de hecho, pues se ve una mayor lesión en las metacarpofalángicas que en el carpo. En el carpo aquí sí logran ver, incluso todavía hay cierto espacio, pero sí logras distinguir
todavía un poco los huesos del carpo. Aquí, por ejemplo, vemos el grande. Sin embargo, ya el grande con la falange ya parece una sola. ¿Sí? En la anterior veíamos el radio, ya no continuaba con el carpo. En esta sí logras ver, aunque ya no tiene nada de espacio articular, está el pinzamiento articular. Y en el lado derecho, en esta, por ejemplo, ya no se ve más que los contornos externos de lo que es el carpo. Y eso hacia el radio y el cúbito, porque ya hacia las falanges no se ve. Si ven las subluxaciones, si ven el empotramiento, aquí ya son lesiones muy avanzadas, ya hay anquilosis, destrucción ósea severa, osteoporosis. Entonces, con esta afectación, pues incluso el paquete vascular, el nervioso, también se va a ver afectado, que ya habíamos mencionado la mononeuritis múltiple. Entonces, túnel del carpo, túnel del tarso. Aquí en esta otra imagen pueden ustedes ver igual la carpitis, la osteoporosis, ¿sí? La subluxación, el empotramiento de la falange sobre la otra falange. Entonces, son lesiones ya muy avanzadas. Estamos hablando de una artritis reumatoide de larga duración o que ha estado muy activa. A nivel de pies, que mencionamos que es otra de las regiones que más se puede ver afectada por artritis reumatoide, pues vamos a tener estas deformidades. El famoso hallux, que pues es también por esta subluxación a causa de la erosión ósea, el dedo en martillo, también si observan tenemos dedos en garra, pie plano. Entonces estos pacientes, desde el momento en que les diagnostica artritis reumatoide, es importante el uso de un zapato adecuado, que las características en general pues es que tenga un tacón cuadrado, no máximo de 5 centímetros, que tenga arco, que tenga puntera, contrafuerte, que cubra el empeine. Bueno, para más fácil que se acuerden, zapatos de viejita, de abuelita, de monjita, no sé, que sean de piel, porque la piel es un material que no va a ser tan duro como el sintético y tampoco tan blando como la tela, como en, no sé, las alpargatas, porque eso les da menos estabilidad al pie, entonces se deforma más. Que pasa de los 5 centímetros de altura, de hecho 4 centímetros y medio, provoca estos dedos en garra, porque es una manera, un reflejo que hacen los dedos para tratar de sostenerse, o si utilizan muchos chanclitas así de tiritas, o también si utilizan zapato muy justo, pero o sea, el zapato es muy importante que desde el principio cambie el estilo de zapato, porque la enfermedad pues va a dar afectaciones aquí, y con el zapato pues se van a presentar con mayor incidencia. Este paciente, pues el tratamiento es quirúrgico, esta alineación, pero si igual lo operan y sigue con el uso de chanclitas, zapatillas altas y demás, va a volver a deformarse. Entonces ya pueden notar aquí cómo está todo plano, cómo tiene una hiperkeratosis en la cabeza del segundo metatarsiano, lo cual indica que aquí está haciendo mayor presión, como podemos observar más los dedos en garra. Entonces el hecho de que las uñas de los pies no estén viendo hacia arriba, pues ya nos indican los dedos en garra. Aquí sí logran ver los espacios articulares. Aquí no hay pinzamiento, aunque ya aquí tenemos un poco de erosión. En esta no hay pinzamiento, hay espacio articular. Sin embargo, en la parte distal pueden observar, incluso se ven osteopenia y también pues nada de espacio, y hay una anquilosis como tal. Mencionábamos desde monoartritis y poliartritis que una radiografía, por lo regular, cuando apenas inicia el proceso inflamatorio, realmente no nos va a arrojar mucha información, solo incremento de partes blandas, la cual pueden ver aquí. Sin embargo, pues aquí ya tenemos lesiones más avanzadas. Pueden ver ustedes
se ven ya una osteopenia en estos huesos, también ya no hay espacio articular, subluxaciones incluso pueden observar aquí. Y en la parte del tobillo, si se dan cuenta, está el proceso inflamatorio, pero aparte también ya es muy difícil ver los espacios o las diferencias en dónde está el astrágalo y demás. Pueden ustedes observar aquí, por ejemplo, igual se ve el incremento de partes blandas, la osteoporosis yuxtaarticular, erosiones. Y si nos acercamos un poco más para que puedan ver, pues no hay espacio. Entonces mencionábamos lo de el túnel del tarso, que el paciente pueda caminar con una marcha en este page, que es como ir azotando mucho el pie porque no pueden hacer la dorsiflexión. Entonces lo que hacen es una flexión excesiva de cadera y de rodilla para poder levantar el pie, si no pues se tropiezan demasiado. Pueden ver, ya no hay espacio articular. En esta mucho menos, de hecho ya está anquilosada. Aquí tienen una sinovitis. Esta es unilateral, se ve más marcado en su rodilla izquierda. Pueden ver el incremento de volumen y les mencionaba que era importante cuando les llegara el paciente con una poliartritis o una monoartritis, checar si no había más articulaciones inflamadas, si no había derrame, si no había sinovitis. Entonces, en este caso, tenemos el derrame articular, que va a ser muy común en los pacientes con artritis reumatoide, porque el infiltrado inflamatorio se dirige mucho a lo que es la sinovial. Y en la sinovial, entonces, normalmente, ¿cuántas capas de sinoviocitos tenemos? ¿Qué sinoviocitos, cómo se clasifican? ¿Cuál es la función de los sinoviocitos? A ver quién me puede contestar. Producirlos. ¿Perdón? ¿Siendo los sinoviocitos? A ver, su nombre y qué me puedes recordar. Bueno, Enrique. Y me parece que es pues precisamente o sea, son células que están como en la articulación y que van a servir para la creación de los componentes como del líquido sinovial, que principalmente está compuesto como de ácido hialurónico. Ok, pero ¿y cuáles sinoviocitos tenemos? O para empezar, ¿qué es qué es la sinovial? O por qué es importante recordar o repasar los sinoviocitos? Pues la verdad me acuerdo que hay dos tipos, pero no sé muy bien qué hace cada uno. Solo sé que hay uno que es A y uno que es B. Ok. Macrofágicos y fibroblastos. Ok. Y entonces, ¿cuál es la función o qué es lo que hacen? Y pues al tener esta adaptación celular de hiperplasia, ¿qué es lo que tenemos? Que de hecho aquí tienen la imagen. Pues, por ejemplo, en el caso de los macrófagos, serían los encargados de la limpieza y de la fagocitosis de las demás células. Y en el caso de los fibroblastos, serían los encargados de producir y secretar el líquido sinovial. Entonces, supongo que en este tipo de, por ejemplo, inflamación de la membrana sinovial, estarían más activos los fibroblastos, que son los tipo B. Ok, ¿alguien más? ¿Y tu nombre? Soy María José Martínez. Gracias, María José. ¿Alguien más aparte de María José o de Enrique? ¿Y Enrique qué, perdón? Enrique García. Gracias. ¿Puedo participar, doctora? Bueno, algo que había entendido de los sinoviocitos es que, como dijo mi compañero, se dividían en A y B, y pareciera que uno es como, el B es el que puede crear tanto colágeno, es similar como a fibroblastos, y como había comentado el compañero, hay ácido hialurónico,
también Ujú. tengo entendido que también hay fibronectina, y es que el A funciona como una resorción para la eliminación de residuos, el B es como un creador o un productor de material. Entonces, Ok, muy bien. y ¿Tu depende, nombre? Castillo Velázquez Carlos. Gracias. Doctora, Sí. yo había leído que principalmente los fibroblásticos, se encargaban de producir matriz extracelular en general. No sé, bueno, creo que es lo mismo que dijo el compañero, solo que más generalizado. No, porque de hecho los sinoviocitos de tipo fibroblástico sintetizan las metaloproteasas, que son las enzimas degradadoras de la matriz extracelular, entonces no la producen. Ok. A ver. Ahí igual y por ahí vas, pero no. Entonces, recuerden, tenemos en la membrana sinovial y esta tiene una capa íntima que es como una interfase entre lo que es el espacio articular y la sinovial. Y ya mencionaron sus compañeros los tipos de sinoviocitos A y B, que unos tienen una capacidad fagocítica y otros fibroblástica. Entonces, ya también les mencionaron cuál es la característica al ser tipo macrófago, como un macrófago. Entonces, aquí la hiperplasia de la sinovial vamos a tener que se incrementan estas capas de sinoviocitos. Normalmente va de 1 a 2 capas y aquí pueden llegar hasta 10 capas de sinoviocitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Incremento pues de los que ellos normalmente están haciendo. Entonces, por un lado, quedamos que los fibroblásticos van a sintetizar estas metaloproteasas, entonces van a ir degradando la matriz extracelular. Y a su vez también, como factores angiogénicos, también esta hiperplasia de la sinovial nos va a dar una mayor exposición a lo que son interleucinas proinflamatorias, como es la 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, estas, si recuerdan, son citocinas que se derivan de los macrófagos y con esto pues van a incrementar esta función mediante la activación de los fibroblastos. Entonces, por eso es esto del derrame articular, por eso esta destrucción articular, porque finalmente la activación de estas células y demás va a hacer que pues aparezca aquí tejido responsable de lo que es la destrucción de la articulación. Entonces, este tejido se le conoce como famoso panus. Y bueno, en este caso, en el panus, por ejemplo, tenemos que los linfocitos pues están ausentes y lo que más vamos a tener son macrófagos y sinoviocitos de tipo fibroblástico. Entonces, por eso es que hay toda esta destrucción y con esta destrucción la subluxación, las deformidades. Entonces, nada más era para que recordaran un poquito. Tenemos aquí el derrame articular. Otra característica clínica de este tipo de pacientes es las contracturas en flexión. Entonces, muchas de las veces tenemos contracturas en flexión por posiciones antiálgicas. Sin embargo, en este caso es sobre todo por confinamiento, pues a la silla de ruedas, si la ven en el fondo. ¿Por qué? Porque finalmente la característica clínica principal de estos pacientes es la rigidez matinal que puede llegar hasta 2 horas o más. Hay patologías que presentan rigidez matinal, como puede ser espondilitis anquilosante o artrosis, pero esta, por ejemplo, en el caso de artrosis no pasa de 15 minutos. En este caso estamos hablando de 2 horas. La inmovilidad y el dolor. Entonces, estos pacientes, pues finalmente terminan confinados a una silla de ruedas. Actualmente ya es más difícil este tipo de afectaciones gracias a los tratamientos biológicos. Estos nuevos tratamientos pues han ayudado mucho a
que se detenga este proceso inflamatorio. Cuando los inmunosupresores y los glucocorticoides ya están como en las dosis máximas y no hay respuesta al tratamiento, o sea, los pacientes están refractarios a este tratamiento, entonces se utilizan los tratamientos biológicos. Y afortunadamente ya es más difícil ver estas deformidades, pero bueno, no todo el mundo tiene acceso a estos tratamientos. Si checan los precios de un anti-TNF, pues es bastante caro. Otra manifestación es el famoso quiste de Becker. Entonces, esto como tal es una herniación de la sinovial, y si recuerdan, tenemos otra vez la hiperplasia de la sinovial, entonces mayor producción de líquido articular. Entonces, aquí pues el tratamiento va a ser quirúrgico, porque ya es tanto esta herniación y producción de este líquido que no hay otra manera, ¿no? Si apenas fuera pequeño, como en este caso, en esta radiografía tienen un quiste de Becker pequeño, si puede llevar algún tratamiento que sobre todo disminuya la presión sobre la cápsula articular, que para eso pues necesitamos que nuestro paciente fortalezca su musculatura para dar mayor estabilidad a la articulación, esa herniación puede disminuir. Pero si ya tenemos una como esta, pues la verdad es que de hecho aquí el paciente ni siquiera va a soportar hacer algún ejercicio. Es imposible llevar a una flexión completa de rodilla, incluso la extensión le va a molestar, entonces por eso el tratamiento es quirúrgico. Aquí, por ejemplo, pueden observar, no hay mucho espacio articular entre la rótula y el fémur tampoco. En una resonancia magnética, pues es un estudio de imagen que nos va a ayudar más. Aquí pueden ver otro quiste de Becker. Este tampoco corresponde al de la imagen que va para cirugía el paciente. Sí es grande, pero no tan grande como el otro. Y también pueden ustedes observar la erosión ósea. Entonces quedamos, la pérdida del cartílago como tal se considera una artrosis. Entonces la artritis reumatoide nos puede dar una artrosis secundaria. Y aquí pueden ver ustedes también la rótula, ya aquí hay disminución de este espacio articular. Normalmente cuando hacemos flexoextensión de rodilla, la rótula se desplaza de 3 a 5 centímetros. La rótula tiene una función de polea para potenciar la fuerza de la musculatura del cuádriceps. Entonces, si no se puede desplazar, pues esta polea no tiene su función al 100. Por eso estos pacientes, pues, les va costando más trabajo caminar. Y se les recomienda que hagan actividad física anterior a los glucocorticoides, a este tratamiento potente para el proceso inflamatorio. Los pacientes, de hecho, lo que más les recomendaban era que no se movieran, que usaran férulas, que estuvieran en reposo todo el tiempo. Con los glucocorticoides se abrió paso a cambiar esa idea a que deben de estar pues acostados o inmóviles. Al contrario, se fueron dando cuenta que entre más actividad física o más activos físicos estuviera el paciente, mejor pronóstico iba a tener. Y actualmente con los tratamientos biológicos que les menciono, incluso pues ejercicios de resistencia o un poco más fuertes que solo de movilidad. Entonces, bueno, aquí ven, estamos otra vez con el pinzamiento bilateral. Este es simétrico, pues ya es de ambas rodillas, pues su compañera que hace rato me decía que no comprendía bien con esto del pinzamiento. Entonces, no hay como tal espacio articular. Estas están más alineadas, por eso es simétrico. En este caso, tenemos en la rodilla, en esta rodilla, un pinzamiento más marcado en la parte interna que en la parte externa. Si pueden ver aquí, tenemos todavía como línea, aquí no, aquí ya se ve anquilosado. Esto no es, dijo, pero ¿cómo que si dijo que artritis reumatoide daba pinzamiento bilateral? Sí, siempre y cuando el paciente no tenga alteraciones en la alineación articular, pero en este caso, si tenemos un varo o un valgo, pues el pinzamiento se va a dar más interno o más externo, o lateral o interno, no sé qué terminología maneje. Aquí tenemos a nivel de la coxofemoral,
como pueden ver, ya hay una protrusión acetabular. Esto pues va a impedir el desplazamiento de la cabeza y con esto pues cualquier movimiento, ¿no? Las pacientes es común que mencionen o inicien con un dolor a nivel de la ingle y es importante realizar un estudio de imagen para ver si no está ahí el proceso inflamatorio, porque como es una articulación profunda, pues no vamos a ver esa sinovitis o inflamación como en rodilla o en manos, ¿no? Entonces nada más el paciente solo refiere molestia en la ingle y puede ser que tengamos ahí ya un proceso inflamatorio. A nivel de codos, también ya habíamos mencionado, se puede presentar en un 50% de los pacientes el proceso inflamatorio y pues también nos van a dar las contracturas en flexión, la destrucción ósea, la anquilosis. Aquí tenemos, por ejemplo, un derrame bilateral de hombros, no sé si lo logran ver. Pareciera que se nota más un poco del lado derecho, pero es bilateral. Yo creo que es la foto, porque aquí como que sí tuviera menos incrementado el volumen que en esta región, pero es la foto. Sin embargo, sí está más del lado derecho, porque pueden ver, ya es una persona mayor, los pliegues o en el cuello, que es por lo regular donde se nota qué tantos años tiene el paciente. Aquí se ve más liso que de este lado, entonces de este lado está más el derrame. Y lo mismo, hay infiltrado inflamatorio, hay rotura parcial o total de ligamentos y tendones, en este caso tenemos del supraespinoso. Entonces los pacientes pierden la movilidad, entre más articulaciones tenga el paciente, pues mayor dificultad va a tener para hacer sus actividades de la vida diaria. Por eso es importante siempre una evaluación general para ver qué tan activa está la enfermedad y en qué regiones es donde más está enfrentando, para no solo atender ya las secuelas, sino para tratar de empezar con sobre todo les digo que les recomienden a sus pacientes el que sean activos físicos, porque aunque ya les digo, desde la aparición de los glucocorticoides se recomienda que hagan actividad física, muchos pacientes están renuentes porque tienden a pensar que sus articulaciones se van a destruir mucho más fácil. Obviamente, deportes de contacto pues quedarían descartados, pero con que tengan una activación física es suficiente. Y lo que mencionábamos de la columna cervical, la subluxación atlantoaxoidea, aquí, ¿en qué articulaciones ven ustedes la anquilosis? A ver. Si logran ver, no logran ver, ¿qué notan de extraño o de diferente? Entre C2 y C3. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? También entre C6 y C7. Ok, a ver. Está bastante... Ahí mero. Justo ¿Pero ahí. será C6 y C7 o C... A ver, 1, 2. C5 y C6. ¿no? Ajá, Ajá. C5 y C6, perdón. Sí, pero esta es la más avanzada. Entonces, pero si se dan cuenta, aquí C4 y C5 pareciera que tiene un poco de más espacio articular. Sin embargo, pues ya tenemos acá la subluxación atlantoaxoidea y esto es lo que nos va a causar pues mayores cuidados en el paciente, porque los componentes que se pueden ver afectados, les mencionaba, pueden presentar incluso cuadriparesias. A veces es asintomática la afectación de las cervicales, ya cuando presentan un dolor es porque ya tenemos una rectificación y una anquilosis, y pues es importante siempre valorar, hacer una buena valoración del sistema nervioso por las afectaciones que puedan tener, ya sea por las raíces nerviosas o a nivel medular. Entonces, estos pacientes, solo el 40% llegan a presentar esta afectación, pero vean, en este caso también tenemos otra subluxación, este C3, C4, y también ya pueden observar las anquilosis.
ya no hay espacios articulares entre cuerpos vertebrales. Y aquí ya tenemos las anquilosis. Además de esta rectificación de la lordosis cervical, que también a su vez va a dar otras molestias con el paciente, dolores de cabeza, incluso mareos, vómito. Entonces sí, sufren bastante los pacientes de este tipo. Ahora, los nódulos reumatoides, ya habíamos mencionado, pueden estar adheridos o no a planos profundos, aparecen en la vaina de los tendones, por sí solos no son dolorosos, pero al estar en estas zonas de roce, sí pueden llegar a dar molestias, sobre todo porque miren cómo llegan a crecer. Entonces, mencionamos también que son características de mal pronóstico, si están presentes en nuestro paciente, junto con el factor reumatoide. Lo más común es que si tienen nódulos, seguramente su factor reumatoide está elevado y a títulos muy altos. Entonces, aquí, por ejemplo, también tenemos úlceras. Entonces, es algo común que se puede ver afectada la piel. Normalmente, si es de miembro superior, podemos pensar que solo es a nivel de esta zona de piel, pero si vemos ya úlceras en miembros inferiores como estas, por ejemplo, ya podríamos pensar en una vasculitis sistémica, ¿sí? ¿Alguien recuerda si tenemos, por ejemplo, artritis reumatoide, esplenomegalia, úlceras? ¿De qué podríamos estar hablando? Leucopenia, adenopatías, trombocitopenia. ¿Es un proceso oncológico? ¿Algo más? Sí, de hecho, hay algo que les estoy preguntando y cuando se presenta las adenopatías se asocia mucho al linfoma no Hodgkin. ¿No? ¿No han leído todavía? Es una complicación, pues rara, pero sí se puede presentar. Las úlceras, artritis reumatoide, esplenomegalia, leucopenia. ¿Qué más les dije? Adenopatías y sin... ¿Mande? ¿No era lo del síndrome de Felty? No era, es el síndrome de Felty. Ok. ¿Nombres? ¿Un nombre? Estefano Acevedo. Ok. Gracias, Estefano. Entonces ya creo que habíamos mencionado que vasculitis, bueno, sobre todo era en piel y tenían, se presentaban más como unas, como, en piel a esta afectación y sobre todo, pues podría ser una púrpura palpable o una leucocitoclástica. Una vasculitis leucocitoplástica. Pero es importante pensar que se puede ver afectado por esta vasculitis el riñón o el sistema nervioso. Entonces, si les menciono otra vez, si hay úlceras isquémicas, sobre todo en miembros inferiores, siempre hay que asociarlo a una vasculitis sistémica. ¿Qué tratamiento creen que llevaría este paciente? Que tienen aquí en la imagen. ¿Qué le mandarían? ¿Hay alguien o hay alguien? ¿Es Laura no? ¿Se debrida la herida? Ajá. Y... ¿Seguros? No sé. A ver, opciones. Dije qué tratamiento creen, no dije qué tratamiento es. Así que si me dicen una barbaridad. Antibiótico porque la herida, bueno, está expuesta y podría tener una infección. Ajá. Bueno, voy a dar una idea. Por como veo la herida, yo sugeriría, o sea, de manera quirúrgica, remover toda traza de la infección, de la inflamación,
todo lo que se pueda, obviamente, y luego dar una combinación entre antibióticos y agentes que regulen al sistema inmune como glucocorticoides, pero no sabría qué tan provechoso podría ser eso para por ejemplo, la parte de cauterización. Es que si hacen eso, si le das glucocorticoides, se puede hipertiginizar, ¿no? Y de todo lo que dijo su compañero, esa fue la más acertada. Recuerden, estamos hablando de enfermedad autoinmune sistémica, caracterizada por la inflamación crónica. Esta úlcera es por una vasculitis. Es una vasculitis. Y si es una vasculitis, estamos hablando de inflamación de los vasos. Y esta inflamación, ¿cuál es el tratamiento idóneo para el proceso inflamatorio? ¿Podría ser un inmunosupresor o el uso de esteroides para mediar la respuesta inmune de la inflamación? Ok, pero no es o, son los dos, porque esto nos está indicando que hay actividad de la enfermedad, por lo tanto, inmunosupresor, y nos está diciendo o estamos viendo que hay inflamación vascular, entonces glucocorticoides. Por lo regular, pues al ya ser una vasculitis sistémica, pues el tratamiento va a ser vía intravenosa, se tiene que internar a este paciente, usos de metilprednisolona, porque si no, pues nos puede ganar este proceso inflamatorio. Entonces, si estamos hablando de una úlcera por un proceso infeccioso, si estamos hablando, por ejemplo, en el caso del paciente diabético, el que tenga una úlcera, sí, lo que mencionaban sus compañeros, pero aquí recuerden, están hablando de autoinmunidad. Entonces, hay cosas con las que a lo mejor están muy casados, que aquí van, o sea, si ya con este tratamiento mejora por lo regular la úlcera, a veces puede dejar cicatriz, a veces no, se deja así. Si no es efectivo, pues bueno, ahí se tienen que hacer algunos ajustes. Normalmente no sería efectivo si es que, como mencionaron, puede ser que al estar abierta, pues haya más facilidad de que tenga contacto con un agente infeccioso. Y obviamente por esto no van a dar como tan buen resultado esto. Pero en primera instancia, al saber que ya tiene una enfermedad autoinmune, un inmunosupresor y sus glucocorticoides. ¿Sí? Entonces, bueno, regresamos porque aquí venía otra. Aquí nos habíamos quedado. Entonces, el miembro inferior es sobre todo pues una afectación de la dermis, quedamos que había una vasculitis, sobre todo como púrpura palpable, y pues esto es porque están de rozamiento. Entonces es común esta situación de subir los codos, ¿no? De estar en alguna parte y subir los codos a la mesa y así. Si tienen estos nódulos, pues ahí se los pueden ir lastimando. Los nódulos reumatoides ya habíamos mencionado que son raros a nivel de pulmón, son menos del 5% de los pacientes con artritis reumatoide pueden presentar estos nódulos, sin embargo puede ser que estén. Aquí tenemos otra vasculitis, en este caso es digital a nivel del lecho periungual, y como pueden ver, pues ya está instaurada la enfermedad, ya está establecida, y aquí vemos la desviación cubital de los dedos. En esta, bueno, ya la abordamos. Y uno de los tratamientos quirúrgicos que se recomienda, aunque realmente en los estudios o en las investigaciones que se han hecho, pues no hay como mucha diferencia entre el tratamiento convencional con los fármacos, es la sinoviectomía, porque finalmente pues es a donde se dirige el proceso inflamatorio. Ahí varios de ustedes decían que se querían ir a cirugía. Aquí está una de las piezas junto con los meniscos. Pero les digo, no hay gran diferencia. Entonces realmente es exponer una cirugía, pues no es cualquier cosa para los pacientes. Luego también habíamos mencionado, si no mal recuerdo, que a nivel ocular tenemos también afectación, o se puede tener afectación de la inflamación. Normalmente tenemos más lo que es un síndrome de Sjögren, ¿sí? Habíamos mencionado que si nuestro paciente tiene síndrome de Sjögren, hasta un 50% de sus pacientes van a tener una artritis.
unos pacientes con artritis reumatoide, pues puede ser que en un 25% tengan afectación característica del síndrome de Sjögren, como es la xerostalmia, y pues nos va a dar una conjuntivitis zika. El hecho de que ya te presenten una escleritis está hablando pues de una complicación mayor. Esta no es común, afortunadamente, sin embargo es de mucho cuidado. Ustedes pueden ver aquí cómo está el proceso inflamatorio. La esclera es una parte del que está vascularizada, entonces esta inflamación, vean cómo está dilatado el vaso, están muy tortuosos, y si no se controla a buen tiempo, esto va a empezar a ulcerar la esclera y la coroides. Entonces nos puede llegar a lo que es una escleromalacia perforante, y obviamente pues tener más complicaciones. Les digo, es algo raro, pero sí es importante que tengan un chequeo del oftalmólogo. También tenemos la fibrosis pulmonar. Esto es un pulmón reumatoide. Mencionábamos, o ya habíamos dicho, que la historia del tabaquismo o el tabaquismo como tal va a hacer que tenga mayor incidencia de mortalidad nuestro paciente a una edad más temprana. Y pues bueno, la propia enfermedad como tal nos va a dar esta fibrosis, y si le añadimos el consumo de tabaco, pues mayor complicación. Aquí tienen más imágenes de nódulos. Recuerden, podrían ser muy pequeños, hasta 5 centímetros pueden llegar a estar, como los que vimos hace rato, y algunos son muy adheridos a planos profundos, otros no. También son de mal pronóstico. La pericarditis, entonces aquí pueden ver la silueta del corazón, pero pues realmente ya que tengamos un derrame a nivel del pericardio, va a ser una complicación pues ya para un paciente que tiene mucho tiempo con la enfermedad. Y bueno, aquí tenemos esta radiografía, la podemos observar la silueta, pero lo ideal es un estudio, pues una ecografía que nos pueda dar más información sobre la afectación, ya que en esta pues pueden observar incluso si es una pericarditis constructiva, si existe edema periférico o signos de fallo cardíaco, que por lo regular se da sobre todo del lado derecho. También es común que la artritis reumatoide, si es que llega a tener una afectación cardíaca, afecte al miocardio y a las válvulas, y pueden desarrollarse lesiones inflamatorias, sobre todo muy similares a los nódulos reumatoides, que pueden causar una disfunción valvular, porque eso también ya lo habíamos mencionado la otra vez. Fenómenos embólicos, también alteraciones o defectos en la conducción, miocardiopatía, y bueno, aneurismas incluso, en el peor de los casos, pues la rotura de estos. Y ven, aquí tienen una paciente con artritis reumatoide que, pues si vemos sus manos, tienen bastantes deformidades. Ven ahí, están unos dedos en cuello de cisne, las desviaciones, y sin embargo la paciente, pues, por esto que está tejiendo, vemos que sí tiene una buena funcionalidad. Es importante lo de la actividad física que les menciono, el que los pacientes tengan ciertos aditamentos para poder ser un poco más independientes en sus actividades de la vida diaria, y con esto pues mejorar su calidad de vida. Este es, por ejemplo, para abrir frascos. Entonces nos vemos el día viernes. Los compañeros, ya les di quienes van a dar los criterios de clasificación diagnóstica. Y este mismo grupo, que es Aquino Estrada, Bonifacio, Castillo Menéndez, Celi Sánchez y De Crescenzo, para la próxima semana nos van a apoyar con lo que sería el tratamiento farmacológico. Ok, ¿sí están ahí todavía estos compañeros? Sí, doctora. De hecho, ya subimos la diapositiva de lo que vamos a exponer. Ajá. Es que no me acordaba si les había dicho que para hoy o para el viernes, pero dije, bueno, mejor ya nos seguimos.
que ya sería lo que nos falta. Y pues bueno, los estudios del laboratorio, hacer un pequeño repaso para terminar la otra semana. Terminamos artritis reumatoide y ya vayan, bueno, terminen de leer el capítulo de artritis reumatoide, y el siguiente tema sería artritis idiopática juvenil. Pues nos vemos el